Buenas tardes. Bueno, entonces aquí vamos a hablar del último tema de la cátedra de matemáticas. ¿Qué son los vectores? Los vectores son tuplas de números que pertenecen a un mismo conjunto o cuerpo. Normalmente se representan como flechas. Nosotros podemos observar aquí en esta imagen una línea roja que conocemos como línea de acción, un punto que es el punto de aplicación y por supuesto un sentido que es intrínseco del vector que está dado por la flecha de color azul. Tienden a representarse además matemáticamente como listas o tuplas. Estas tuplas las podemos ver entonces aquí como sigue: un vector B es igual a AB, es decir, como una especie de par ordenado, y similarmente B igual a ABC, como una tripleta ordenada. Además, estos objetos matemáticos pertenecen a algo que se conoce como cuerpo y está relacionado con el número de componentes que tienen. Es decir, un par ordenado pertenece a R2, mientras que una tripleta ordenada pertenece a R3, o un espacio de 3 dimensiones. Como hablábamos anteriormente, en esta imagen se puede ver mejor la dirección, el sentido, el punto de aplicación, pero entonces tenemos que hablar de algo. Los vectores poseen propiedades, entre las cuales destacan el módulo, la dirección y el sentido. Podemos ver entonces que la dirección está contenida en la línea de acción de este vector. El vector, por supuesto, tiene un punto de aplicación, tiene además un tamaño o un módulo asociado y tiene una característica intrínseca que le llamamos sentido. Además, podemos ver que existe un módulo o un tamaño asociado a ese vector y no es más que la suma de los cuadrados de sus componentes. A dicha suma se le saca la raíz cuadrada y eso es lo que conocemos como módulo. Los vectores además tienen otra propiedad asociada que son los cosenos directores. Los cosenos directores son coeficientes entre 0 y 1 que sirven para definir la dirección de un vector siempre que se conozca el módulo del segmento orientar. Nosotros en este caso, como ejemplo, tenemos un segmento que llamamos vector A. Este vector A tiene tres ángulos formados con cada uno de los tres ejes del espacio, que son el eje X, el eje Y y el eje Z. Y para denotarlos o señalar la fórmula de cada uno, hemos representado cada uno con sus respectivos colores. Coseno de el coseno director respecto al eje X, coseno director respecto al eje Y coseno director respecto al eje Z. Es decir, alfa es el ángulo respecto al eje X, beta es el ángulo respecto al eje y gamma es el ángulo formado respecto al eje Z. Propiedad muy importante que tienen los vectores es que la suma de los cuadrados de sus cosenos directores es igual a la unidad. En matemáticas, además, acostumbramos a sumar vectores componente a componente. Y, por ejemplo, si nosotros se nos diera un par de vectores, cada uno una tripleta distinta que pertenece al cuerpo R3, podemos ver que cuando nosotros sumamos los vectores, sumamos componente a componente. Es decir, si la primera componente de cada vector de estos es un A sub 1 y un A sub 2, bueno, entonces la primera componente del vector suma es A sub 1 más A sub 2. La segunda componente es B sub 1 más B sub 2.
Y la tercera componente es C sub 1 más C sub 2. La operación suma es cerrada, ya que el resultado de la operación pertenece al mismo cuerpo. Esto tiene sentido ya que cada tripleta pertenece al cuerpo R3 y el vector suma también pertenece a R3. Además, la operación suma es una operación que gráficamente es ilustrable, es posible graficarla mediante un grafiquito como este. Claro, esto en el caso de dos vectores que estarían en R2, en el cuerpo R2. Si fuera el cuerpo R3, habría que ser un poco más, eh, un poco más con los dibujos para poderlos representar de forma tridimensional. Ok, los vectores además tienen asociada una operación de producto escalar, la cual hay de dos tipos. Hay una operación de producto escalar de vector por un escalar, pero también hay una propiedad de producto escalar vector por un vector. Básicamente, cuando nosotros tenemos el producto de un escalar por un vector, estamos escalando en tamaño. Es decir, que podemos encoger el tamaño del vector, así como podemos expandir el tamaño de dicho vector. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, muy sencillo. El parámetro k, que es un escalar, si estuviera entre 0 y 1, estaríamos haciendo más pequeño el módulo del vector, porque estaríamos reduciendo cada componente. Si fuera un número superior a la unidad, entonces estaríamos expandiendo las componentes del vector. Además, tenemos la operación de producto escalar vector por un vector. La hay de dos formas, no es una operación cerrada y ambas dan el mismo resultado. Es decir, tanto esta fórmula como esta fórmula dan el mismo resultado para cualquier par de vectores U y V. Ok. Cosa importante que tiene la operación producto escalar es que nos permite calcular el ángulo entre dos vectores. Y eso podría ser de bastante utilidad porque, de acuerdo con el tema anterior, el GPS utiliza vectores en algunos casos. Por ejemplo, en el tema anterior nosotros hablábamos de calcular lo que conocemos como la apertura y la distancia ortodrómica. Ambos parámetros pueden ser calculados mediante el uso de vectores. Basta sencillamente con tomar como referencia un vector ubicación normalizado cuyo punto de aplicación está en el origen, en nuestro caso de la Tierra, y sabiendo que como es un espacio tridimensional, entonces tiene asociadas unas coordenadas angulares de latitud y longitud, de las cuales se habló en el tema anterior, las cuales podemos igualar cada componente a estas fórmulas que están acá. No vamos a hacer énfasis en cuál es el origen de estas fórmulas, pero sabemos que al menos un punto X en la Tierra se entiende como el producto del coseno de la latitud por el coseno de la longitud. Similarmente, bueno, podríamos calcular las coordenadas Y, las coordenadas Z, y nosotros teniendo, digamos, dos vectores de la forma X, Y, Z, en un vector ubicación normalizado, podríamos calcular la apertura usando la operación producto escalar vector por un vector. Los vectores además tienen asociada una operación cerrada que permite determinar el vector normal a un par de vectores dados. Es decir, observes en esta imagen que está acá que dados dos vectores A y B,
que forman un ángulo θ, bueno, yo puedo encontrar un vector, que es este morado, que es perpendicular a ambos. Es decir, el vector normal a un par de vectores dados A y B. Si nosotros dijéramos que las componentes se expresan en esta forma, entonces el producto vectorial tendría este resultado. Esto es una fórmula, es decir, este es el resultado de la primera componente del producto vectorial, este es el resultado de la segunda componente del producto vectorial y este es el resultado de la tercera componente del producto vectorial. Es decir, la coordenada X del producto vectorial tiene esta forma. La coordenada Y del producto vectorial tiene esta forma. Y la coordenada Z del producto vectorial tiene esta forma. Por lo tanto, es muy importante respetar este orden, respetar la ubicación de cada uno de estos valores en la fórmula. Porque la primera sería A sub Y por B sub Z menos A sub Z por B sub Y. La segunda componente sería A sub Z por B sub X menos A sub X por B sub Z. Y la tercera componente sería A sub X por B sub Y menos A sub Y por B sub X. Se dice que es una operación cerrada porque el producto vectorial pertenece al mismo cuerpo al que pertenecían los vectores A y B. Con esto culminamos entonces la teoría. En un momento vamos a ver entonces los problemas para ver cómo funcionan cada una de estas operaciones. Gracias por su atención.